Bueno chicos, tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, pongámosla en alto y digamos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharles mi placer y obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola, el día de hoy me corresponde llevar a cabo el devocional, pero antes me gustaría realizar una oración para que este momento sea de edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos realizar todas las actividades, Señor. Gracias por la vida. En este momento te pido que me bendigas y que bendigas a los jóvenes que van a escuchar este devocional. Sé con ellos, Padre, y que resulte una enseñanza para sus corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy preparé una enseñanza llamada Dios nos hace brillar como las estrellas. El texto base que utilicé está en Daniel, en su capítulo 12, versículo 3, que a la letra dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Me gustaría preguntarte, ¿conoces las imágenes que el telescopio espacial Hubble ha compartido de la humanidad? Debido al conocimiento que Dios ha permitido, las comunidades científicas hoy nos han acercado a la comprensión de diversos fenómenos astronómicos como el de las estrellas. Las estrellas son cuerpos celestes que son capaces de emitir un brillo propio, pero su función no se limita a una contemplación de nuestros ojos, sino que han sido de utilidad para aquellos estudiosos que han desentrañado los misterios del universo, pues gracias a su fulgor ha sido posible descubrir aquellas galaxias que por mucho tiempo se encontraban en una patente obscuridad que no alcanzamos a comprender. De esta manera, Dios nos demuestra que en su voluntad, toda la sabiduría que en millones de años permaneció oculta, en un momento muy concreto puede ya no serlo a partir de un pequeño resplandor. Imaginemos, ¿qué no más Él hará con nosotros cuando somos sus hijos amados? Por ello examinaremos a través de los 2 primeros capítulos del libro de Daniel la historia de un hombre amado por Dios, el cual puso en lugares estratégicos para hacerlo brillar y glorificar su nombre. La enseñanza 1 se titula Dios nos prepara en medio de la oscuridad para hacernos brillar, y está basada en el capítulo 1 de Daniel. En la Biblia existen numerosos ejemplos de la opresión del pueblo escogido por Dios, quienes por mucho tiempo habían sido errantes del lugar que les fue prometido habitar. Así, en el inicio del libro de Daniel, nos encaramos de manera abrupta la conquista de Jerusalén. En el año 3 de los reinados de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo a sus dioses, según Daniel 1:12. Aquello nos indica que una vez más los judíos fueron despojados no solo de sus hogares o de sus instituciones, sino de sus símbolos más sagrados con los cuales Jehová se había manifestado para recordarles que Él estaba con ellos. Sin duda lo que pasó fue un oprobio para el pueblo judío, quienes ciertamente eran conscientes desde decenios atrás que la única adoración posible tendría que ir dirigida al Dios de Israel, tal como lo indicaba la ley mosaica. Asimismo, durante la ocupación de Jerusalén, muchos judíos fueron exiliados. Podemos imaginarnos el dolor de sus corazones al encarar la separación de su familia o el trauma por dejar atrás su patria. Aquel era un momento de gran obscuridad para todos los judíos, pero Dios estaba preparando un plan para quienes estaban oprimidos pudiesen brillar. En ese tiempo, una de las primeras medidas que el rey Nabucodonosor había ordenado fue exiliar a los jóvenes judíos que tuviesen un linaje real de los príncipes para prepararnos en el servicio real, según indica Daniel 1:4, por lo que este acto, además de ser una forma de mostrar un triunfo político, también tenía la función de transformar el pensamiento
y la fe de la emergente élite judía, quien tendría la capacidad de mantener una influencia sobre sus conciudadanos, y también ello evitaría posibles rebeliones en contra del régimen. Como resultado de esta medida, un grupo de jóvenes, Daniel, Amanías, Misael y Azarías, fueron capturados para ser enseñados por el eunuco Aspenaz sobre los asuntos de la realeza babilónica, pero muchas cosas de su identidad serían trastocados: su nombre, su idioma y su alimentación. Recordemos que para el judaísmo estos tres elementos los diferenciaban de los pueblos circundantes. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien de repente nos nombrara de una forma que no nos gusta, nos sometiera a hablar a un idioma desconocido o nos obligara a comer o a beber algo que no podemos? Sin pensarlo, sería un golpe para nuestra integridad que de una u otra manera podemos detener. Pero para esos 4 jóvenes no había la opción de una sublevación contra las ordenanzas reales, y aunque sus nombres fueron transformados para que su significado aludiera a las diferentes deidades que los babilonios idolatraban, Dios le dio gracia a Daniel con el fin de persuadir y negociar con el jefe de los oficiales para abstenerse de la comida y el vino que el rey había ofertado mientras se encontraban en su entrenamiento. Si bien el jefe de los oficiales tenía miedo ante el castigo de Nabucodonosor, este aceptó la oferta que Daniel le había hecho. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real, nos indica Daniel 1, 12 al 15. La congruencia de Daniel con su fe permitió honrar el nombre de Dios. A partir de ese acto de obediencia, el capítulo nos muestra cómo Jehová respaldó en cada paso que daban a estos 4 jóvenes, pues la Escritura menciona que durante su preparación les fue dotada sabiduría y conocimiento en campos como la literatura y la ciencia, lo cual también indicaba que fueron capaces de aprender el arameo. Después de que acabaron sus estudios, el rey convocó a todos aquellos que habían cursado la educación para convertirse en consejeros reales. Sin embargo, solo Daniel, Ananías, Misael y Azarías impresionaron esta autoridad, por lo que fueron integrados en las actividades políticas de Babilonia. Pero no solamente eran funcionarios públicos que ocupaban una plaza más en los quehaceres del reino, ya que continuamente eran solicitados para los asuntos que requerían el discernimiento y sabiduría a fin de ser abordados de la mejor forma posible. Incluso eran reconocidos por ser 10 veces más listos que los propios magos y hechiceros babilónicos. Reflexionemos. Dios usa los tiempos difíciles para hacernos brillar en tanto nos mantengamos firmes en sus estatutos. Tal vez hemos encarado momentos de profunda desazón ante eventos que están fuera de nuestro control y entendimiento, pero en medio de todo, el Jehová en el que creyeron Daniel, Amanías, Misael y Azarías sigue permaneciendo a nuestro lado. Dios nos desafía a que en la escuela o en el trabajo instruyamos en amor y sabiduría a compañeros que están en un momento de oscuridad, y Él hará el resto para hallar gracia delante de ellos y permitir infundirles nuestro brillo. La enseñanza 2 se titula Dios se glorifica a través de nuestro brillo y está basado en el capítulo 2 de Daniel. Seguramente en la escuela o el trabajo, Dios nos ha permitido destacar en algún ámbito especial. No es coincidencia que las personas a nuestro alrededor noten algo diferente a nosotros. Esto es porque la presencia del Padre ha habitado en nosotros a partir del momento que hemos decidido aceptarlo. Él nos ha regalado la capacidad de brillar para que su nombre sea exaltado en todo momento. En ese sentido, la historia de Daniel y sus compañeros no finaliza en el desempeño de sus tareas públicas como consejeros del rey Nabucodonosor. Contrariamente, Dios siguió permitiendo que confrontaran una serie de episodios desagradables, pero que los pondrían en posiciones más elevadas de lo que ellos hubiesen pensado. En el capítulo 2 del libro de Daniel aparece una nueva prueba debido a los sueños que aturdieron al rey Nabucodonosor. Sin embargo, como no tenía reminiscencia de lo que había sucedido en su sueño,
Entonces ordenó a todos sus hechiceros y astrólogos interpretar todo eso que había soñado. Él interpuso 2 condiciones. Quien pudiese recordarle su pesadilla y decir lo que significaba, recibiría reconocimientos y regalos. De lo contrario, sufrirían un castigo que acabaría con su vida. Pero como podremos imaginarnos, la respuesta de los hechiceros y astrólogos fue la siguiente: no hay nadie en el mundo que pueda responder a lo que pide su majestad, y tampoco ha existido un rey, por muy grande y poderoso que haya sido, que haya preguntado cosa semejante a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que pide su majestad es algo muy difícil. Nadie puede darlo a conocer excepto el rey. Nadie puede darlo a conocer al rey excepto los dioses que no habitan entre los mortales. Dice Daniel 2:10-11. Ante ello, el carácter del rey se tornó enfurecido, por lo que inquirió en ordenar la muerte de todos los sabios del reino. Dicha decisión claramente afectaba a Daniel y sus compañeros judíos, pues era otra vez un momento injusto, en donde vieron comprometida su vida. Humanamente, nos parece muy absurdo que una decisión que amenace la existencia de las personas sea basada en elementos oníricos. Sin embargo, esto es un patrón en la historia documentada en la Biblia, el despliegue de un poder despótico ubicado en el reino de Babilonia. Lo anterior era producto de la idolatría que se imponía en la cosmovisión política del gobierno, pero que tendría funestas consecuencias para su estabilidad. No obstante, Dios le otorgó templanza a Daniel para que pudiera solicitarle al rey una petición de excepción, pues él tenía la certeza de que nuevamente el Padre obraría en una cuestión que era imposible de resolver. Y Nabucodonosor lo aceptó. En ese fragmento es posible notar la vocación de defensa y consenso que Daniel poseía. Él pertenecía a una nueva generación de judíos que estaban hartos de las batallas violentas, porque eso destruyó a su pueblo y a su tierra. Creo pertinente expresar que Dios se agradó en gran manera de sus valores democráticos y su esperanza de pacificación. De este modo, Daniel depositó sus aflicciones en Dios, y sus compañeros no dudaron en interceder por él para pedirle que le revelase aquel misterio que tanto aquejaba a su gobernador. Jehová ya había hecho milagros en sus vidas, y por supuesto que no dudaría en ser fiel con su deseo de paz. Es así que Daniel interpretó los sueños del rey, que en pocas palabras se refería a la decadencia del imperio babilónico y al auge de los imperios Meda y Persa, entre un tercero que aún sigue en discusión por diversos teólogos. Nabucodonosor quedó complacido por la interpretación que Daniel le había revelado, empero él reconoció que todo su entendimiento había sido gracias a Jehová. Por primera vez ante los ojos del soberano, la gloria de Dios se había manifestado de forma cercana, por lo que aclamó: «Está claro que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes y revelador de misterios, pues tú has conseguido desvelar este misterio», nos dice Daniel 2:47b. Este episodio nos muestra cómo a través de nuestro brillo otras personas que se encuentran alejados del conocimiento de Dios pueden glorificar su nombre, y cuando eso sucede, si es su voluntad, Él puede ser bondadoso con nosotros y regalarnos nuevos favores, como lo hizo nuevamente con Daniel y sus amigos. En el final del capítulo, nuevamente Jehová ensalzó a Daniel, pues el rey le había ofrecido ser administrador de la provincia de Babilonia. Esta era una situación difícil de imaginar para un judío que había sido exiliado de su patria, pues comúnmente estos cargos eran otorgados a personas que perseguían las reglas e idolatrías impuestas por el régimen. Sin embargo, Daniel le solicitó a Nabucodonosor que Amanías, Misael y Azarías fuesen aquellos que desempeñaran esas funciones. Además de honrar a Dios, también lo estaba haciendo por los amigos que habían intercedido por él a través de sus oraciones. ¿Qué pasó entonces con Daniel? Como se mencionó en momentos anteriores, él sabía que su vocación estaba en velar por la defensa de aquellas personas que atravesaban injusticias, especialmente por su pueblo que había sido oprimido en Jerusalén, por lo cual Dios le permitió desempeñar funciones en la corte. La sabiduría de Dios permitió que uno de sus escogidos se mantuviera en una posición relevante para la impartición y administración de justicia, pues sería un contrapeso ideal para combatir la comisión de abusos
en contra del pueblo judío. De esta manera, cientos de exiliados permanecerían glorificando su nombre a través del conocimiento que Jehová le había dado a Daniel. Consideremos, ¿en algún momento de nuestra vida hay algo que parece imposible? Incluso en las circunstancias más injustas para los hombres, Dios nos faculta para que conjuntamente actuemos con discernimiento y Él nos hará brillar para que su nombre permanezca siendo glorificado. Dios nos desafía a que, acompañados por nuestra comunidad de fe, seamos sabios para resplandecer con el brillo de la bóveda celeste y podamos instruir a las multitudes en el camino de la justicia para brillar como las estrellas por toda la eternidad. Bueno, he finalizado este devocional. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos permitiste encararnos, confrontarnos, Padre, nos hiciste reflexionar, Padre. Y ahora sabemos que tú nos haces brillar en medio de una oscuridad que rodea a todo este mundo, Padre. Sigue haciendo brillar a cada uno de los jóvenes y hazlos destacar por sobre todo, porque tú les das gracia. Tú ya los has salvado, tú ya los has amado, Padre. Muchas gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene